Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del número. En este episodio, el quinto ya, nos centraremos en el estudio de la proporción. Pero antes de nada, debo explicar qué es la proporción. La idea es muy sencilla, es un concepto muy fácil. Lo voy a explicar, por ejemplo, con dos volúmenes y dos segmentos, 4 magnitudes en total. Bien, supongamos que tenemos dos volúmenes, por ejemplo, uno grande y otro pequeño, y dos segmentos, uno grande y otro pequeño. Bien, si sucede que el primer volumen es al segundo volumen como el primer segmento al segundo segmento, entonces decimos que las magnitudes son proporcionales, ¿vale? De modo que una proporción no es más que una igualdad de razones. El concepto, insisto, es muy sencillo. Lo que ya no es tan sencillo es encontrar un procedimiento para determinar si dos razones son iguales o no. En el libro 5, el procedimiento lo da precisamente la definición 5. Bien, os comento que voy a dividir este episodio en tres secciones. Una, la especialmente farragosa, y las otras dos mucho más ligeras. Y voy a empezar precisamente por la sección más farragosa. Primero las malas noticias y después las buenas. Habría preferido no tener que hacerlo así y optar por no incluir esta sección tan difícil, pero es imposible escaparse de ella. Empezaremos, por tanto, con una primera toma de contacto con la definición 5, la que nos da el criterio universal de igualdad de razones. Procuraré que la explicación sea lo más simple posible para evitar los sufrimientos innecesarios. Os aconsejo que no os desaniméis y abandonéis el episodio. En las siguientes secciones veréis que todo empieza a cobrar sentido, como por arte de magia. Podría decirse que esta primera sección es el enunciado de otro acertijo que tendremos que resolver posteriormente. Y también es el peaje que tenemos que pagar para entender por qué el libro 5 sigue siendo, a fecha de hoy, un auténtico desafío. Esta es la definición 5 del libro 5, que nos da el criterio de igualdad de razones. Lo primero que observamos es que su lenguaje es arcaico. Hoy en día no nos expresamos de esta forma. El enunciado de la definición 5 en principio resulta imponente. Voy a leer lo esencial de ella, que básicamente es todo menos la última frase. Se dice que una primera magnitud guarda la misma razón con una segunda que una tercera con una cuarta, cuando cualesquiera equimúltiplos de la primera y la tercera exceden a la par, son iguales a la par, o resultan inferiores a la par que cualesquiera equimúltiplos de la segunda y la cuarta. Bien, dado que el lenguaje es arcaico y que esta definición fue escrita hace unos 2300 años, vamos a tener que proceder a realizar un proceso de ingeniería inversa. Lo primero que seguramente nos estaremos preguntando es qué significa la palabra equimúltiplo. Hoy en día expresaríamos la igualdad de razones de esta forma. Me gustaría hacer una observación acerca de la nomenclatura utilizada por Euclides. Nosotros, actualmente, le llamaríamos a las magnitudes primera y tercera numeradores y a la segunda y cuarta denominadores. Euclides no las llama así. A los numeradores les llama antecedentes y a los denominadores consecuentes. Bien, Euclides nos dice que sabemos que las razones son iguales porque cualesquiera equimúltiplos de la primera y tercera magnitud exceden a la par a cualesquiera otros equimúltiplos de las magnitudes segunda y cuarta. En la imagen que os enseño, 3 veces a sub 1 y 3 veces a sub 3 son equimúltiplos de las magnitudes primera y tercera. ¿Por qué? Porque ambos son el triple de esas magnitudes. Es a esto a lo que se refiere Euclides con equimúltiplos, múltiplos iguales. De la misma manera, 2 veces a sub 2 y 2 veces a sub 4 son equimúltiplos de las magnitudes segunda y cuarta, de tal forma que podríamos traducir la palabra equimúltiplos por escalados idénticos. Entonces Euclides nos dice que para que dos razones sean iguales tienen que suceder
que cualesquiera equimúltiplos de la primera y de la tercera, es decir, de los numeradores, tienen que exceder a la par a cualesquiera otros equimúltiplos de la segunda y la cuarta. Aquí en la imagen veis que si las razones son iguales, el triple de la primera magnitud es mayor que el doble de la segunda magnitud y el triple de la tercera magnitud es mayor que el doble de la cuarta magnitud. En la definición 5 nos dice que para que se dé la igualdad de razones, ambas magnitudes excederán a la par, pero también serán iguales a la par. Es decir, si el triple de la primera magnitud es igual al doble de la segunda magnitud, entonces forzosamente el triple de la tercera es igual al doble de la cuarta, o son inferiores a la par. Si sucede que el triple de A sub 1 es menor que el doble de A sub 2, el triple de A sub 3 también será menor que el doble de A sub 4. Lo que nos intenta decir Euclides es que si las razones son iguales, no puede suceder el caso que muestro en la imagen, es decir, que 3 veces la primera magnitud sea mayor que 2 veces la segunda magnitud y a la vez suceda que 3 veces la tercera magnitud sea menor que 2 veces la cuarta. Este caso está prohibido, es decir, los equimúltiplos de las magnitudes primera y tercera tienen que exceder a la par, ser iguales a la par o menores a la par que otros equimúltiplos cualesquiera de las magnitudes segunda y cuarta. ¿De acuerdo? Bien, hay dos puntos que me gustaría comentar antes de acabar esta sección. El primero tiene que ver con lo siguiente. Cuando hablo de múltiplos, me refiero a múltiplos enteros. Yo aquí manejé los multiplicadores 3 y 2, o sea, por 3 y por 2. Pero no está permitido manejar multiplicadores del estilo de 3,5 o 2,7. ¿De acuerdo? Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con que Euclides utiliza en su definición la palabra cualesquiera equimúltiplos. Eso significa que para que las razones sean iguales, estas relaciones de ser mayor a la par, igual a la par o inferior a la par, se tienen que verificar para todos los multiplicadores posibles que se os puedan ocurrir de tipo entero. Vale, se tienen que verificar para 3 y 2, pero también para 5 y 7 o 40 y 29. Siempre tiene que ser así. Mayor a la par, igual a la par o menor a la par. Y estamos hablando de los equimúltiplos de las magnitudes primera y tercera, es decir, los numeradores frente a los equimúltiplos de la segunda y la cuarta, es decir, los denominadores. Como ya advertí, la primera toma de contacto con la definición 5 es casi terrorífica. Es momento entonces de pasar a otros asuntos más agradables para relajar un poco el ambiente. Os propongo que hablemos de historia. A lo largo de este documental, dos nombres propios se van a repetir con muchísima frecuencia. Se trata de Eudoxo de Nido y Euclides. Eudoxo es el creador de la teoría de la proporción y Euclides quien las puso en los elementos, de manera magistral, por cierto. Vale la pena dedicar unos minutos para hablar de estos extraordinarios personajes. Unos minutos de ensueño en los que se mezclarán dos mundos casi mágicos. Por un lado, el mundo de los griegos, es decir, el mundo de los ptolemaicos, y por otro, el mundo de los egipcios. La tradición atribuye la creación de la teoría de la proporción a Eudoxo de Nido, matemático, astrónomo, médico y legislador y contemporáneo de Platón. Se dispone de muy pocos datos biográficos suyos, atendiendo a la información aportada por Diógenes Laercio, que escribió en el siglo III después de Cristo, en su vida y opiniones de los filósofos ilustres, libro 8, se sabe que de algún modo estuvo relacionado con la Academia Platónica, pero que también desarrolló una amplia actividad independientemente de ella. Un detalle muy significativo es que realizó un viaje de estudios a Egipto. Allí permaneció algo más de un año en contacto con los sacerdotes astrónomos de Heliópolis.
Otros sabios griegos viajaron a Egipto antes que Eudoxo, como Tales de Mileto. El propio Platón, en el relato de la Atlántida del comienzo del Timeo, nos habla de la estancia del célebre ateniense Solón, uno de los 7 sabios de la antigüedad, en la ciudad de Sais, en el delta del Nilo. Eudoxo también es famoso en astronomía por ser el creador del modelo de esferas homocéntricas que explica los movimientos aparentes de los astros. En matemáticas, por otro lado, además de la teoría de la proporción, se le atribuye el haber hecho uso y desarrollado el método de agotamiento, precursor del cálculo infinitesimal, en el que se agota la magnitud a calcular mediante el uso de otra magnitud conocida. En el dibujo ilustro la idea básica del método de agotamiento. Supongamos que la magnitud a calcular es el área del círculo. Entonces podemos agotar tal área inscribiendo dentro de ella polígonos regulares de cada vez más lados. Cuanto mayor sea el número de lados, mayor será el agotamiento del área del círculo. Esto implica que la diferencia entre el área del círculo y el área de la figura inscrita podrá ser tan pequeña como queramos, si el número de lados del polígono es lo suficientemente grande. En otras palabras, el área del círculo, en principio desconocida, se puede aproximar por el área del polígono inscrito. Esta última es muy fácil de calcular. Para el caso mostrado en el dibujo, es exactamente 16 veces el área del triángulo pequeño. Una vez hecha esta pequeña digresión relativa al método de agotamiento, por la importancia que tendrá más adelante en este documental, retomo el hilo de este apartado. Vamos ahora a analizar la figura de Euclides. De él se dispone de todavía menos datos biográficos. Apenas se sabe nada. Es también muy ilustrativo que su obra haya nacido en Alejandría, otra vez Egipto, en tiempos de Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno, que inició la dinastía tolemaica en Egipto. Los tolemaicos convirtieron a Alejandría en una especie de Florencia del Quattrocento italiano, al ejercer un notable mecenazgo sobre diferentes ramas del conocimiento. A nivel de curiosidad y para situarnos mejor en el tiempo, Ptolomeo I Sóter fue el tatarabuelo de la famosa reina Cleopatra, que marcó el punto final de la dinastía tolemaica, y que, curiosamente, fue la primera gobernante tolemaica que aprendió el idioma egipcio. Si bien la teoría de la proporción es atribuida a Eudoxo, se cree que la estructuración lógica del libro 5 es debida únicamente a Euclides, tal como indicaron Papus de Alejandría en el siglo IV después de Cristo y Proclo en el V después de Cristo. La gestación de la teoría de la proporción tuvo que ser un proceso relativamente largo y complejo. La crisis de los inconmensurables dio lugar a un nuevo tipo de investigación que culminó con el descubrimiento de la teoría de la proporción. Entre los matemáticos que realizaron importantes aportes en este estudio se encuentran, por ejemplo, Teodoro de Cirene, Arquitas de Tarento y Teeteto, todos ellos anteriores a la fundación de Alejandría por Alejandro Magno. De modo que la cuestión estaba en el aire en aquel momento, era un tema candente. Es más que posible que haya habido más actores detrás de la teoría de la proporción. Sería maravilloso poder tener más datos históricos acerca de estos asuntos. Ha llegado el momento de tratar de resolver el acertijo que supone para nosotros la definición 5, la que nos da el criterio universal de igualdad de razones. Para ello será fundamental que abramos nuestras mentes y ampliemos nuestra perspectiva. Os pido que no os quedéis solo con lo que nos enseñaron en el colegio, porque en este asunto hay mucho más que lo que vimos en el colegio. Ante la dificultad inicial que supone para nosotros la definición 5, propongo que dejemos volar en libertad nuestra mente y que nos situemos en un escenario distinto en el que tal dificultad desaparezca de la manera más natural. Propongo, por tanto,
que volemos mentalmente hacia un escenario de triángulos. Si pensamos en teselaciones, vemos que la razón entre la primera magnitud y la segunda es igual a la razón entre la tercera y la cuarta si existe un medidor común P de las magnitudes primera y tercera y otro medidor común Q de las magnitudes segunda y cuarta. El método de teselación está agrupando por un lado las magnitudes primera y tercera, a las que asigna un medidor común P, y por otro lado a las magnitudes segunda y cuarta, a las que asigna otro medidor común. El criterio de igualdad de razones de Euclides está haciendo en cierto modo lo mismo, pero no asigna medidores comunes, sino equimúltiplos. Como ya vimos en el episodio anterior, no siempre es posible encontrar un divisor común de los lados verticales ni otro divisor común de los lados horizontales. Tampoco va a ser posible encontrar siempre múltiplos comunes. Tenéis, por ejemplo, 1 y raíz cuadrada de 2. Son dos cantidades que no tienen ningún múltiplo común. Pero sí va a ser siempre posible, en cambio, encontrar equimúltiplos de los lados verticales y equimúltiplos de los lados horizontales, es decir, un escalado común de los lados verticales y otro escalado común de los lados horizontales. Euclides, procediendo en sentido inverso al método de teselación, descarta por tanto el trabajo con los divisores comunes y pasa a centrarse únicamente en los equimúltiplos. Empecemos representando las razones mediante triángulos rectángulos. La razón representada en el dibujo se corresponde concretamente con como 4 es a 3. En estas condiciones tomemos primera y tercera magnitudes como las verticales 1 y 2 y la segunda y cuarta magnitudes como las horizontales 1 y 2. Si a dos triángulos semejantes que tienen la misma forma les aplicamos una cierta deformación vertical, un escalado vertical, y otra cierta deformación horizontal, otro escalado horizontal, los triángulos deformados resultantes también tendrán la misma forma uno respecto al otro, por lo que es grande en uno, por ejemplo vertical respecto a horizontal o al revés, también es grande en otro. De modo que se verificará 5 definición 5. Cualesquiera equimúltiplos, es decir, escalados, de los lados verticales exceden a la par, son iguales a la par o resultan inferiores a la par que cualesquiera equimúltiplos, escalados, de los lados horizontales. Repito, cualesquiera escalados de los lados verticales exceden a la par, son iguales a la par o resultan inferiores a la par que cualesquiera otros escalados de los lados horizontales. Da igual que escalados vertical y horizontal apliquemos a la pareja original de triángulos. Los dos triángulos resultantes de tales escalados compartirán forma entre sí, que obviamente en la mayor parte de los casos no coincidirá con la forma de los triángulos originales. 5 definición 5 estaría así describiendo una invarianza de la semejanza. El escalado de una semejanza sigue siendo semejanza. Si, por otro lado, las dos razones no coinciden, es decir, si la razón de la primera vertical y la primera horizontal es diferente a la razón de la segunda vertical y la segunda horizontal, los triángulos originales no tendrán la misma forma y no se cumplirá 5 definición 5. En esta otra figura, los dos triángulos originales son más anchos que altos. Sin embargo, en los triángulos escalados, el de la izquierda es más alto que ancho, mientras que el de la derecha sigue siendo más ancho que alto. Hemos encontrado un caso en el que ciertos equimúltiplos de las verticales no exceden a la par, ni son iguales a la par, ni resultan inferiores a la par que ciertos equimúltiplos de las horizontales. Llama la atención que, mediante las ilustraciones de triángulos que acabamos de usar, el enunciado de 5 definición 5 deja de resultar incomprensible. Es más, da la sensación de que 5 definición 5 describe un criterio de tipo artístico para determinar si dos razones son iguales.
veis, al rascar por encima el contenido del libro 5, lo primero que nos encontramos es humanismo, en el sentido más amplio de la palabra. El ser humano pasa a ser el centro del universo, el patrón de medida de todas las cosas. Los antiguos filósofos griegos no solamente focalizaron su atención en la ciencia, para ellos había otra disciplina que era fundamental, la ética, es decir, la rama de la filosofía que estudia el comportamiento de las personas. No solo de matemáticas vive el hombre. Es por ello que creo que en el siguiente episodio deberíamos alterar el rumbo de este documental y empezar una historia paralela. La historia de un hombre cuyo nombre ha aparecido en repetidas ocasiones, aunque de manera indirecta, en este documental. El hombre que usamos como referencia para datar sucesos. Se trata de Jesucristo. Desde mi punto de vista, ambas historias, la de los ideales griegos por un lado y la de Jesucristo por el otro, están mucho más relacionadas de lo que parece a simple vista. Creo que cometeríamos un grave error si centrásemos el documental exclusivamente en unos o en otros. Ambas historias deben coexistir más allá del número, pues en cierto modo se realimentan mutuamente. Dejamos, por tanto, aquí el episodio 5 y continuaremos en el 6 hablando de todos estos asuntos. Un saludo.